Listo, nos dicen que un estudiante dibuja un triángulo equilátero, este que está acá, es un triángulo equilátero, en un plano cartesiano como se muestra en la figura. Okay. A reflejar el triángulo con respecto al eje Y se obtiene. ¿Qué vamos a obtener si reflejamos este triángulo con respecto al eje Y, el eje vertical? Para eso pensemos en el eje Y como un espejo. El eje Y es un espejo. ¿Cómo así reflejar con respecto al eje Y? Hombre, significa que el triángulo, o pensemos de esa fórmula, el triángulo se está viendo al espejo y el espejo es el eje Y. El triángulo se está viendo al espejo y el espejo es el eje Y. ¿Cómo se va a ver ese triángulo? Pues del otro lado del eje Y. Así se va a ver del otro lado del eje Y, de esta manera, porque el espejo es el eje Y, ¿sí? El espejo es el eje Y, entonces se va a ver al otro lado del eje Y, porque está del lado derecho, pues se va a ver al lado izquierdo del eje Y, aquí, ¿sí? Voy a dibujarlo mejor. Se está viendo en el espejo y el espejo es el eje Y. Entonces aquí tenemos cómo se vería en esta zona. Esto se llama un cuadrante. En este cuadrante, en el segundo cuadrante, ¿cierto? O en este ladito, el lado izquierdo del eje Y, porque él está al lado derecho y el eje Y, repito, es el espejo. Así podemos pensar cuando se refleja el triángulo respecto al eje Y. ¿Cuál es la opción correcta entonces? La opción correcta es la D. Se está viendo al otro lado del eje Y, a la izquierda del eje Y. Véalo acá, a la izquierda del eje Y, ¿sí? Muy bien, entonces la opción correcta es la D. Si se va a reflejar con respecto al eje X, solamente para que lo tengamos en cuenta, entonces se va a ver con el espejo, se va a ver frente al espejo y el espejo es el eje X. Está arriba del eje X, entonces va a aparecer abajo del eje X. ¿Se va a ver cómo? Así, algo así, ¿cierto? Entonces esa opción que nos dice el eje X sería la C, pero no, nos están preguntando es el eje Y. Con respecto al eje Y sería así, opción D, ¿ok?